el concepto de lectoespectador. Y me detuve particularmente en una pregunta que ayer hizo Perla en la mesa, en donde se planteó cómo hacemos para que esta literatura electrónica llegue a los lectores, ¿no? Que tenía mucho que ver con lo que yo quería plantear hoy. Y la verdad que el tema de cómo formar lectores es un tema que ha preocupado siempre, con o sin TICs. Entonces me tomé la libertad de extraer un texto que ya tiene casi 10 años de una escritora que yo aprecio mucho, de literatura infantil de Argentina, que es Graciela Montes, en donde, hablando de la formación de lectores, ella decía darle la oportunidad de ejercer su lectura al lector. El lector no es una persona a la que hay que llenarle la cabeza, sino alguien que debe pensar con su cabeza y que de lo que le ofrezcan puede tomar lo que crea que le sirve para su lectura. Y un concepto que ella trae que me gusta muchísimo es una idea de que leer es construir sentido. Y entonces ahí es donde yo quería detenerme hoy y pensar juntos también, ¿no? ¿Qué quiere decir construir sentido para los lectores de las nuevas generaciones? ¿Qué ha cambiado en esta idea de construir sentido? Bueno, y si pudiéramos hacer como una especie de síntesis, yo diría que construir sentido para estas generaciones de la era digital es una especie de combo que se compone de estos conceptos. La ubicuidad, que es un concepto que desarrolla muy bien Nicolás Burbules, que habla de esta idea de que las nuevas generaciones, al contar con dispositivos móviles, son capaces de acceder al conocimiento, a la información y construir conocimiento en cualquier momento y en cualquier lugar. La interactividad, que eso es algo de lo que hemos hablado mucho ya en el desarrollo de este simposio. El tema de las redes sociales y las comunidades, que es un rasgo también característico de las generaciones, y que también es un desafío hoy para estos nuevos lectores, ¿no? Cómo conformar estas comunidades a partir de las lecturas. Y finalmente otro tema que sí hemos desarrollado bastante también en este simposio, digo hemos porque he coincidido con muchos de los autores, que es el tema de los códigos multimedia. Cristóbal Cobo habla del desarrollo de aprendizajes invisibles, ¿no? de una serie de aprendizajes que suceden afuera de la escuela y del mundo educativo. Y bueno, siempre estos planteos generan como posiciones muy extremas, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, nada, desterremos esta invasión de dispositivos y aparatos y resistámonos fuertemente a esto. Entonces, bueno, me daba mucha gracia esta imagen que tomé de tenemos ebooks en papel. Luego tenemos el otro extremo, por ejemplo, en donde se plantea que los niños cuando regresan a la escuela no pueden regresar sin tener en su mochila su lector de libros electrónicos, ¿no? Ya directamente se vende en la mochila escolar ese lector de libros electrónicos. Parece que si los niños no concurren con eso a la escuela, directamente ya no pueden aprender. Y bueno, y en el colmo de estos extremos estarían, por ejemplo, las escuelas Steve Jobs, no sé si escucharon hablar de ellas, a donde todo absolutamente se lee y pasa por una pantalla. Yo la verdad que quisiera tratar de entender que no estamos en ninguno de estos dos extremos y empezar a pensar un poco más sobre estas prótesis electrónicas que hablaba Bartra el primer día y qué nos suma y qué nos resta, ¿no? Para formar lectores en estas nuevas generaciones. Yo creo que si nosotros tuviéramos que resumir como un nuevo escenario para los escritores, para los editores, habría que centrar la mirada en una idea que me parece que es que hoy la forma también es contenido, ¿no? En esta convergencia, los entornos, los códigos, los formatos también van configurando de algún modo y los dispositivos y las tecnologías condicionan de alguna manera la forma de escribir y de leer. Entonces, hablar de
de que esto no afecta la vida de los escritores, de los editores, la verdad que me parece como negar de algún modo algo que está sucediendo. El lector hoy se acerca, como decía Alejandra recién, por medio de estos dispositivos. Hay cosas que compartimos con la lectura en papel, pero bueno, ya es muy difícil diferenciar qué le ofrece el dispositivo y qué le ofrece la propuesta de lectura. Y algunos ya han empezado a explorar estas convergencias. Yo estuve haciendo una búsqueda de imágenes y encontré que, por ejemplo, en Estados Unidos, varias bibliotecas públicas muy grandes están empezando a incorporar como actividades permanentes dentro de la biblioteca los videojuegos, ¿sí? Y en realidad no solamente porque consideran a los videojuegos como una narrativa valiosa en sí misma, sino porque piensan los videojuegos como puentes hacia otras lecturas, como puertas de entrada hacia otras lecturas, ¿no? Aquí vemos otra imagen que me parece muy ilustrativa, ¿no? Ahí está incluso la consola que se puede utilizar. Entonces, estos objetos de lectura, estos nuevos objetos de lectura a los que se enfrentan las generaciones, tienen códigos que claramente les resultan sumamente atractivos. Hay algunos otros intentos que a mí me parece importante destacar de esta convergencia. En este caso, el desarrollo de comunidades virtuales. Una editorial de libros para niños de Argentina que se llama Yamiqué nos encargó a un grupo de pedagogos y profesionales preocupados por el tema de la lectura de los niños, desarrollar una comunidad virtual en donde el desafío que se nos proponía era que los niños pudieran ir de la comunidad al libro en papel, ¿no? Al libro impreso. Entonces, bueno, estuvimos trabajando durante mucho tiempo en este desarrollo y la verdad que fue bien interesante. Se empezó a plantear, por ejemplo, la posibilidad de incluir dentro de los libros códigos QR, ¿no? Para que ellos pudieran ir con sus dispositivos descifrando como algunas pistas y algunas actividades que podían realizar dentro de la comunidad y de algún modo también generar una especie de política de fidelización, ¿no? de los lectores. Después tenemos también algunas otras propuestas que me parece bien interesante destacar. Yo siempre me oriento al público más de niños y jóvenes, que es mi campo, y son los lectores que me parece que nos ofrecen hoy un gran desafío. Este es el sitio que muchos de ustedes conocerán, de Luis Pesetti, que es un gran autor. Y Luis tomó como política poner sus propios textos a disposición dentro de este sitio y generar un blog y proponer actividades interactivas de escritura, de juegos, de trabajo con su comunidad, ¿no? El concepto de generar una comunidad. A mí me parece que finalmente todo esto nos trae un montón de ideas que yo pienso en la línea de lo que comentaba Daniel, que hoy tenemos algunas explicaciones acerca de cómo estas nuevas generaciones se aproximan a la lectura, pero también tenemos que pensar cuál es nuestra función cuando tenemos que formar lectores. Nosotros se supone que también tenemos la responsabilidad de abrirles un mundo, abrirles un campo de conocimiento diferente a estas nuevas generaciones. Y hoy se debate bastante, sobre todo en el campo de la educación, lo que se llama la producción de contenidos educativos digitales. Muchas editoriales están muy preocupadas por el tema de los libros de texto, que han sido su gran fuente de ingreso durante mucho tiempo. Y a mí me parece, quise traer una preocupación que compartí el otro día de Manuel Area Moreira, que es un especialista español en temas de e-learning, que nos planteaba si en realidad esto que está sucediendo con los contenidos educativos, una nueva propuesta de libro de texto digital que se pone dentro de una plataforma a disposición, va a producir realmente un cambio sobre el comportamiento del lector o simplemente va a ser un cambio en el modelo de negocios
que se está planteando, ¿no? Me parece que es algo una discusión que nosotros nos debemos también, ¿no? ¿Cuánto puede influir el desarrollo de todas estas alternativas y propuestas? Yo creo que sí tenemos que valorar estos códigos que nos están marcando las nuevas generaciones, estas formas, nuevas formas de leer, y por sobre todo yo estoy convencida de que es un gran mito esto de que las nuevas generaciones no quieren leer. Las nuevas generaciones leen mucho y tienen muchas ganas y mucho entusiasmo. El otro día, cuando Hernán planteaba el tema de la falta de concentración, yo en realidad pensaba, ¿por qué siempre lo vemos como una pérdida, ¿no? Él traía el concepto de la nostalgia de los viejos lectores. No es que las nuevas generaciones tienen una disminución en la concentración. En realidad, lo que ellos sí tienen es una multiconcentración, es la capacidad de poder poner su foco en varias cosas al mismo tiempo. Entonces, quizás si nosotros empezamos a entender al lector desde ese lugar, no desde la carencia, no desde la falta, sino desde lo que efectivamente tiene y lo caracteriza, posiblemente el desafío sea otro. Bueno, para terminar, simplemente quisiera dejar abierto el espacio para preguntarnos en esta cadena que comentaba Daniel, cuánto nos está condicionando este nuevo perfil de lectores, la forma en que los escritores van a tener que empezar a definir y a plantear sus obras. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí llegamos. Para trabajar con el segmento de 14 a 18 años, teníamos que volcar nuestra atención en las actividades complementarias al texto. Organizamos conciertos, juegos, bailes de disfraces. Realmente debo decir que desde la perspectiva de los resultados, esta franja lo que arrojó fue unos resultados planos. Y eso para nosotros ha sido muy importante porque nos está reorientando el trabajo con los lectores. Creemos que hay que centrarse fundamentalmente en el texto. Ya sé que parece una obviedad, pero en el tejido de las instituciones que nos dedicamos a esto, a veces esto no lo hemos considerado fundamental. Bien, he extraído 10 notas como casi titulares de lo que hemos obtenido en estos años de investigación. Por una parte, para nosotros fundamental y para el departamento de la Universidad de Salamanca que desarrolló la investigación, sorprendente, se aprecia un impacto claramente positivo derivado del trabajo de dinamización de los equipos de las bibliotecas en cuanto a la comprensión lectora, en cuanto a la profundidad y a la intensidad de la lectura. Esto es un titular, ¿ven? Segundo titular. Yo he hablado ya con bastante frecuencia de que en estos momentos, cuando hablamos de lo digital, estamos en una fase muy embrionaria, es como el daguerrotipo respecto a la fotografía, podríamos encontrar, en la línea que también Alejandra comentaba, podríamos encontrar un libro que yo llamo confinado, que es un aparatito en el cual se experimenta la lectura casi de forma similar al libro en papel. Es decir, es un libro que está metido en una caja frente al libro conectado que para nosotros es el gran cambio o lo que provoca el gran cambio en lo que estamos observando en el comportamiento del lector. Por eso yo hablo de lectores conectados. Desde nuestro punto de vista, lo más notable que ha ocurrido en esta experimentación es detectar los efectos de la socialización de la lectura. La tercera conclusión es que hemos observado una disociación entre la práctica real de la lectura de los más jóvenes respecto a lo que ellos elaboran como discurso formal, los imaginarios de la lectura. Pongo un ejemplo. En el segmento de los más pequeñitos, de 8 a 13 años, que trabajaron con tablillas, iPad, hicieron un uso completamente desinhibido, creativo, de la lectura, de la escritura, pero cuando se les pregunta a estos niños o a los adolescentes qué es leer para ellos, ellos dicen, no, todo esto no es leer, leer es en mi casa, con un libro en papel, con una lectura, digamos, lineal. En cuarto lugar,
respecto a los lectores, el grupo de lectores de mayor edad, sí hemos detectado que ellos se concentran en la lectura lineal y que el aparato que cumple con los requisitos que ellos plantean en principio para la lectura es un aparato en el que ellos pueden llevar un montón de libros en el bolso o en el bolsillo del saco. En quinto lugar, hablo del lector multimedia en el sentido de que sí hemos detectado que existe, pero también hemos detectado que no hay un contenido multimedia. Y de hecho, la lectura multimedia que nosotros hemos podido diagnosticar se ha producido porque los equipos de la Fundación han fabricado artesanalmente experiencias multimedia de lectura. Y si quieren luego pues podemos hablar de cualquier cosa de estas. Por otra parte, sí hemos detectado que se ha incrementado el deseo de leer en los participantes en esta experimentación, que se ha incrementado la denominada frecuencia de lectura y la intensidad de lectura. Comparto, desde hace mucho tiempo llevo peleando en España por este asunto, soy uno de los responsables de que allí se lanzara el barómetro de lectura, que es una encuesta nacional que se hace anualmente. Bueno, yo soy crítico respecto a la obsesión que los medios de comunicación plantean en cuanto a esta mirada cuantitativa de la lectura, que me parece que no nos está dando una información interesante. Pero digamos que sí es cierto que hemos detectado un incremento también en esa parte. Luego, otra conclusión es que vemos que hay una cierta demanda insatisfecha. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir es que podríamos afirmar que los lectores van muy deprisa y quizás los consumidores no, o menos. Los lectores quieren tener una gran oferta para la lectura digital, pero es cierto que todavía, en cuanto a compradores de libros, en buena parte de los países europeos no se manifiestan de tal manera, salvo en Reino Unido y en España, en donde digamos que ya empezamos a encontrar unas curvas muy claras de incremento. En el resto todavía esto va con cierta lentitud. Hay una especie de círculo vicioso desde mi punto de vista. Por una parte, los lectores y los bibliotecarios y los que trabajamos con los lectores nos quejamos de una cierta falta de oferta, y por otra parte, con razón, los editores se refieren a la irrelevancia de la facturación de estos libros. Yo creo que habrá que encontrar un equilibrio aquí. En octavo lugar, he señalado que los lectores observamos que eligen el soporte en relación directa con la funcionalidad de la lectura. La gente lee más en digital, por ejemplo, para hacer las tareas, los deberes escolares, para comunicarse, por supuesto, para integrar texto con otras cosas, pero cuando al niño le preguntamos al acabar la experimentación, ¿y tú qué haces para leer tus libros favoritos? Que suelen ser novelas de largo aliento, del estilo de Memorias de Idún o Harry Potter. Ellos dicen, no, yo en la cama, con un libro en papel y aislado del mundo. Y a mí eso me parece bastante interesante. En noveno lugar, hemos detectado que la extensión de los dispositivos móviles de lectura comienza de alguna manera, tanto en nuestra experimentación, por lo que observamos también de otras investigaciones, comienza a recolocar a la lectura en un lugar más central de la vida de la gente. Yo digo a veces que no debe ser gratuito el hecho de que la lectura, los libros se incorporen a unos aparatos en torno a los cuales gira nuestra vida en buena medida. Yo creo que eso va a tener algún impacto. Y por último, la décima conclusión es muy personal, es una manía personal, es que desde mi perspectiva, cuando hablamos de lectura digital, hemos empezado a hacerlo de una forma intensiva a partir de la aparición de los dispositivos móviles de lectura, pero donde todavía la gente lee más en digital es en la computadora, ¿no? Y realmente el gran impacto sobre la lectura, desde mi punto de vista, se deriva de Internet. Yo a veces digo que Internet va a ser en el futuro como cuando hablamos de la caída del Imperio Romano. Es decir, va a marcar el final de una época y el principio de otra. Y eso es lo que, desde nuestra perspectiva, va a tener que ser más vigilado en cuanto a la lectura digital. Bien. Consecuencias para la labor de las instituciones de promoción de la lectura. Bueno, yo a veces digo que hay tres tipos de organizaciones. Hay unas organizaciones que cambian las cosas, hay otras organizaciones que observan cómo cambian las cosas y hay otras organizaciones que se preguntan
cómo han cambiado así las cosas, ¿no? En nuestro ADN como organización, por culpa de Germán Sánchez Ruiz Pérez, que él como editor siempre y como jefe nuestro siempre nos indujo al cambio y a la innovación, yo creo que en este caso, en cualquier otro caso, es fundamental entender que lo digital es una espoleta para la transformación radical de nuestras organizaciones. En nuestro caso, Territorio eBook, que es el nombre que le dimos a este proyecto de investigación, está modificando claramente nuestra forma de trabajar. Por una parte, hemos identificado un problema que es esta idea de la desintermediación. Hay gente que ha llegado a escribir que Google sería como el equivalente a la biblioteca del futuro. Desde nuestra perspectiva se nos plantean dos desafíos. Uno, entender que lo digital nos obliga a hablar de otra manera y a comunicarnos de otra manera. Y otro, entender que lo digital hace que la esfera de trabajo sea global ahora. Ya no es algo que se dirige solo a los lectores que vienen a la biblioteca de un municipio de 6.500 habitantes, que es Peñaranda de Barcamonte, sino que nos obliga a trabajar, como somos pequeñitos, en colaboración con otras instituciones. Aquí trabajamos, por ejemplo, con IBI México, trabajamos con Chile, trabajamos con Brasil, con Venezuela, vamos a empezar con Argentina. Tenemos que armarnos de globalidad, igual que los nuevos agentes lo están haciendo. Y estamos lanzando portales de recomendación de libros a escala, con libros argentinos, españoles, mexicanos, etcétera, como es el portal Canal Lector, porque entendemos que ese es el terreno en el que ahora mismo lo digital nos coloca. En segundo lugar, nos vemos obligados a generar herramientas para la creación colectiva de conocimiento. La industria va muy rápido, es como una liebre, y las instituciones públicas o las sin ánimo de lucro como la nuestra van un poquito más como tortugas. Entonces nos hemos esforzado en explicar o en mostrar información en portales como Lectura Lab respecto a lo que está ocurriendo en lo que yo llamo la guerra de las galaxias, Apple, Google, Kindle, etcétera, etcétera, y Random House y Penguin y todo esto, y presentárselo a los bibliotecarios y a los maestros. Y ahora estamos lanzando una comunidad para los profesionales de la lectura para trabajar y hablar entre ellos. En tercer lugar, fundamental, lo que hemos detectado es una necesidad radical de alfabetización en información. Los más jóvenes no son conscientes de sus carencias, no discriminan una jerarquía en las fuentes porque les llegan sin jerarquía en Google, ¿no? de alguna manera. Y además no entienden qué voluntad hay detrás de los textos que ellos están leyendo. Y los que tenemos hijos lo vemos habitualmente a la hora de ver las tareas escolares. Y por último, el papel de los lugares cívicos para la lectura. Este papel yo entiendo que debe cambiar. Voy a explicarlo con una anécdota. Yo antes trabajaba en la administración, en el año 2004 me incorporo a la fundación y el año siguiente un político responsable de la política bibliotecaria me pregunta por un nuevo centro que nosotros íbamos a abrir en Madrid y que finalmente hemos inaugurado en octubre del año pasado, que se denomina Casa del Lector. Bueno, y me dice, bueno, va a ser una biblioteca, ¿verdad? Y bueno, pues no, porque la biblioteca es obligación tuya, es tarea, digamos, de los poderes públicos. Pero además, porque yo creo que lo digital va a acabar llegando a la lectura, decía yo entonces, ¿no? Ahora lo digo de otra manera. Lo que veo es que el libro, al desmaterializarse, por fin nos estamos liberando del objeto y nos estamos centrando en el sujeto lector, que es lo que mi institución siempre ha querido hacer y yo creo que es lo que está también en nuestro modus operandi. Entiendo que estos lugares para la lectura tienen que empezar a pensar que para el lector digital es fundamental tener un lugar para compartir la lectura con los demás y para encontrar a los otros lectores, y para trabajar y para hacer cosas diferentes. Bien, y el último bloque es obligado por el tema de este simposio y por la presencia de profesionales de la cadena, yo lo llamo red de valor del libro. ¿Qué significa todo esto desde nuestro punto de vista? Por una parte, tenemos que darnos cuenta de que hay una poderosísima fuerza que viene de una ideología
que es la ideología de Internet, en el fondo Web 2.0, que es la idea de la desintermediación. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Esto funciona afirmando que el autor puede relacionarse perfectamente, directamente con el lector. Esto está bien, ¿bien? Pero también se afirma que, de hecho, el autor no necesita del editor. El siguiente paso es considerar que la presencia del editor, por ejemplo, o del librero en la cadena es ilegítima y, por lo tanto, se justifica la piratería. Lo digo de esta manera tan simplista, pero yo a veces digo que cuando discuto sobre esto, si el escenario futuro al que vamos es al del arzobispo de Salzburgo o al del Palacio de las Artes y las Ciencias de la Polonia soviética, en el que estaban los escritores que eran funcionarios y que tenían derecho para publicar, ¿no? Yo creo que el mercado también da libertad en ese sentido y genera la posibilidad de que tengamos contenidos. Y en España en concreto, por primera vez, hay un problema muy grave de piratería derivada de una implantación masiva de aparatos de lectura y una velocidad bastante inferior en cuanto a la penetración por parte de la industria del libro con sus contenidos. Ese es un primer problema. Hay otro desafío que es, en el fondo, vinculado al anterior, la pérdida objetiva de valor del contenido. Si comparamos el escandallo de un libro en formato papel con el de un libro digital, el peso relativo del contenido baja. Pero además, lo que es más relevante, hay una bajada en la percepción de valor por parte de los lectores. En relación con todo esto, traigo a colación una afirmación de Jeff Bezos, que es quizás el gran transformador de este ecosistema, que es cuando dice que Kindle no es un dispositivo, es un servicio. Me quedo con esto porque mi percepción ya derivada del contacto con los lectores es que hay que volcar la mirada por una vez finalmente al lector. Es decir, más allá de la dinámica del producto, yo vendo productos, la dinámica del servicio genera una relación con el lector, una relación de confianza, y yo creo que es fundamental que por una vez o ya los editores, yo les animo a que se preocupen por entender, por conocer a los lectores. Los nuevos grandes agentes de la cadena del libro, lo que están haciendo de una manera intensiva es conocer a los lectores. Cuándo leen, dónde leen, cómo leen, y yo creo que esto es fundamental que lo entendamos. En definitiva, animo a una explotación eficaz de la información. Acabo con una convicción personal. En el fondo, tenemos que tratar de reconocer que el lector hoy tiene mucho más poder del que tenía antes. Y que desde esa perspectiva yo no concibo a nadie más capacitado que a un editor, a un librero, a un bibliotecario y sobre todo a un maestro para nutrir una relación inteligente con el lector. Y aquí me paro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Le digo a todo el público, van a estar colgados los textos porque son muy ricos y en verdad que en cada frase se puede uno detener y pensar. Rosalía, tienes la palabra. Bueno, les propuse una serie de lecturas de distintos géneros y cuando llegamos empezamos con textos, con autobiografías y después con textos literarios, y les propuse la Seda de Alessandro Barico. Les pedí que lo compraran, ya que sabía que era muy económico, y les propuse que leyeran Neuromante de William Gibson en pantalla. Bueno, yo tenía el temor de que con Seda uno lo comprara y que después hicieran fotocopias, como hacen con los libros de texto. Sin embargo, mi primera sorpresa es que todos decidieron, dentro de sus magros presupuestos, invertir 100 pesos para comprar Seda. La segunda sorpresa fue que les resultó muy pesado leer a William Gibson, a pesar de que yo pensaba que son temas que atraviesan mucho de las narrativas de lo que ellos consumen, tanto en los videojuegos como en las películas, las series, en fin. Y mi sorpresa es
y avergonzados, llegaron a decirme: maestra, disculpe, pero imprimimos Neuromante porque estaba muy complicado leerlo así. Bueno, yo me quedé con muchas preguntas y a raíz de eso empezó este interés que quiero compartir con ustedes. Bueno, también es importante entender que yo soy antropóloga, por lo tanto, esto que señalaron todos, creo que particularmente Alejandra, que es decir, bueno, pongamos el acento en la perspectiva del actor, ¿no? Diríamos los antropólogos, hagámonos cargo de la perspectiva del actor para entender lo que está pasando, lo escuchemos, tratemos de entender dentro de sus universos simbólicos los significados que son diferenciados, los significados que le dan en este caso a la lectura y a la acción de leer, pero también nos hagamos cargo de la diversidad, diría un antropólogo, ¿no? La diversidad quiere decir que si damos vuelta a las cosas y recuperamos al lector, entonces necesariamente la apropiación que hará de cualquier tipo de dispositivo de texto o de plataforma tendrá que ser diferenciada, tendrá que hacerlo desde un lugar particular que le haga sentido a él. Y ahora vamos a ver esto. Bueno, esto es simplemente un regalito para los nostálgicos, pero que a mí me gustó mucho. ¿Sí? Bueno. Fíjense, estas son las cifras de AMIPSI que marca cómo ha aumentado la cantidad de usuarios de Internet entre el 2006 y el 2013. Entonces podemos advertir que ese realmente se duplicó, más que se duplicó, ¿no? Y todos ustedes después, aquí están los principales usos que hacen los mexicanos que están conectados. Enviar y recibir mails, 87%, buscar información, 84%, acceder a las redes sociales, 82%, enviar y recibir mensajes instantáneos, 61%. Esto no, vamos a verlo ahora. Bueno, entonces, estarán de acuerdo conmigo que todas esas actividades que hacen los mexicanos implican necesariamente una y otra vez leer y escribir, leer y escribir, leer y escribir, ¿no? Por lo tanto, tal vez como de todas maneras asociamos la lectura con ciertos lugares sacralizados, nos olvidamos que en todos estos lugares estamos permanentemente conectados y permanentemente escribiendo y leyendo. A mí me resulta interesante por qué no se puede asociar la palabra conectividad con lectura y escritura. Es una pregunta que hay que hacerse y plantearse, pero es como que los que escriben sobre lectura y escritura no relacionan suficientemente que estar conectado básicamente es una tarea de leer y escribir, una y otra vez. Y en este leer y escribir también estarán de acuerdo conmigo que hay una producción constante de significados. Y que el significado de lo que se lee y lo que se escribe le hace sentido sobre todo a quien lo produce. O sea, esto es que todo aquello que este señor que está en el velatorio y el cuñado bueno, se murió el cuñado, pobrecito, pero también tiene una sobrina que está en la manifestación y al mismo tiempo tiene los hijos en la escuela. Quiere decir que el espacio biográfico, decía Alejandra, tenemos que
centrarnos, decía Alejandra y decimos todos aquí, tenemos que centrarnos en el lector, en el comportamiento del lector. Bueno, yo les hago una propuesta más audaz. No, mejor nos centremos en los ciudadanos. Y esos ciudadanos que al mismo tiempo, por eso yo hacía un poco aquí una broma, es decir, pensemos que, por ejemplo, el ciudadano Jesús González, que a través de estos dispositivos y en esta cadena permanente de producción de significado, está denunciando el comportamiento abusivo de los bancos, y al mismo tiempo Chucho González está haciendo una diatriba contra su novia que se fue con otra. Sí, créanme, Chucho González y el ciudadano Jesús González son la misma persona. Entonces, acá tal vez algo importante para focalizar las nuevas preguntas para el estudio es reconocer que dentro de cada uno de nosotros y en esta cadena de circulación y de producción de significado que compartimos con otros, existen los chuchos y que además la diferencia tal vez es que antes Chucho no tenía una plataforma para obtener tanta visibilidad por su dolor, ¿no? Y también reconozcamos que es bastante probable que Jesús González consuma los periódicos online, que los lea online, La Jornada, ¿no? La Reforma, pero al mismo tiempo el Chucho desolado que vive dentro de él necesite ir a comprar a la librería un libro de superación personal para poder hacer el duelo por su desgracia. Entonces no entiendo muy bien por qué tenemos que separar los ciudadanos de las personas que sufren, de los profesionales. Creo que acá hay un problema de orden epistemológico que tenemos que atender y cuidar. Bueno, esto es lo que me refería, ¿no? Porque los chuchos y los jesuses, que son la misma persona, aunque convivan varios, no sé cuántos pueden convivir también, ¿no? Antes, los espacios, antes de que estuvieran tan conectados, los espacios institucionales eran los que fijaban las reglas de comportamiento, las de comunicación, de interacción. Pero ahora el espacio privilegiado donde esto sucede es el espacio biográfico de los sujetos, que obviamente se mueve en varios espacios institucionales y que él en cada espacio institucional se va adaptando. Pero lo que quiero decir es que antes él no tenía la posibilidad de crear de una manera permanente, constante, instantánea, una producción de significado que lo llevara permanentemente a compartir con otros y a trascender frente a los otros con quién es él, a estar permanentemente explicando sus identidades o la producción permanente de su identidad, ¿no? Entonces, obviamente coincidirán conmigo que las encuestas, tal como se siguen, porque en esto el sentido común ilustrado también atraviesa las encuestas. Las encuestas insisten, me preocupa, en medir en lugar de explorar. Y lo que miden es el comportamiento lector y no la experiencia lectora. Y créanme que no es lo mismo hablar de comportamiento que de experiencia. Cuando uno quiere medir el comportamiento, lo que hace es observar las conductas o preguntarle al sujeto con un menú de opciones cerrado, usted hace esto, otro, escoja, ¿no? Si el sujeto tiene otra opción, pues quién sabe, ¿no? Entonces, la diferencia entre observar conductas y reconstruir la experiencia es que el sujeto
cuando tiene que hablar de su experiencia, le damos voz. Él está diciendo y además está explicando las paradojas de su comportamiento. Está en un lugar reflexivo, porque mucho de lo que nosotros hacemos permanentemente está, digamos, en términos de conectividad, está tan incorporado a la vida cotidiana que no necesitamos reflexionar sobre eso, ¿no? Además, fíjense, si cada aspecto de la vida cotidiana nos pusiéramos filosóficamente a pensar por qué hacemos esto y por qué hacemos los otros, pues no sería vida cotidiana. Pero es interesante porque las investigaciones que le dan voz al sujeto, y estoy hablando de sujetos y no de actores porque le estoy reconociendo su subjetividad. Entonces, cuando ellos explican, los ponemos en un lugar de reflexividad, en un esfuerzo de tratar de traducir para nosotros, que estamos antropólogos metiches, tratando de entender, en el esfuerzo de traducción, él reflexiona sobre lo que está haciendo y se hace cargo de las paradojas y las contradicciones, como explicaba Luis. ¿Por qué un joven o un niño dice que hace ciertas cosas y luego dice que hace otras, y además en una tercera instancia dice que lo que debería hacerse es una cosa distinta? ¿Estamos frente a un comportamiento esquizofrénico o tal vez quizás debamos entender que nuestra tarea como investigadores sea encontrar en esta aparente contradicción qué es lo que sutura en la experiencia de los sujetos, qué es lo que le da sentido a que hagan una cosa, digan la otra y digan que hay que hacer una tercera? Bueno, no sé si están de acuerdo conmigo, pero realmente no solo necesitamos nuevas preguntas, ¿no? O sea, ya varios de nosotros nos referimos preguntando ¿cuántos libros usted lee al año y qué tipo de libros hace? Y bueno, está complicado que podamos entender los nuevos desafíos que parece que ya se han instalado también, los nuevos desafíos, digamos, para comprender los nuevos modos de la lectura, que también se han instalado en el sentido común ilustrado. Pero el problema es cuando una inquietud una inquietud emergente plantea nuevas preguntas, pero a esa inquietud, a ese problema, a ese fenómeno, le seguimos preguntando desde el lugar tradicional. Pues nada, no entendemos nada. Fíjense, un desafío interesante. Hicimos una investigación auspiciada por el BID y por el CEIBAL. Es una investigación internacional con un equipo de la UAM Xochimilco y de la Universidad Católica de Uruguay, donde lo que esa investigación se trataba era de estudiar, decía así la convocatoria, el impacto de los dispositivos portátiles, estos que ahora quieren traer a México, bueno, tanto el gobierno del Distrito Federal como el gobierno federal, que los niños, que se les reparten a los niños gratuitamente y que llevan a sus casas. Bueno, la investigación tenía muchos aspectos: en el salón de clase, el impacto en el salón de clase, el impacto en los maestros, y bueno, en fin. Y a nosotros nos tocó el impacto en las familias, porque había una hipótesis por detrás de que, claro, que como el niño lo iba a manejar, iba a producir una serie de sinergias y que de ahí entonces los padres iban a aprender a través de los niños, los más pobres, y que a partir de ahí iban a generar emprendimientos productivos y que a partir de ahí iban a transformar sus condiciones de vida y que de ahí al desarrollo nos quedaba solo 2 pasitos. Bueno, la cuestión interesante aquí es que la primera pelea que yo tuve con el BID CEIBAL fue: disculpen, yo no voy a medir ningún impacto, porque si no lo único que voy a medir es violencia simbólica. ¿O ustedes qué están pensando? ¿Que la gente es como una especie de hoja en blanco donde ustedes vienen y la golpean con las políticas y se imprimen las políticas? Digo, piensen en la carga metafórica que tiene esto del impacto, suena como a misil. Digo, yo, si quieren y les interesa, yo lo que les propongo es reconstruir la experiencia del encuentro entre las familias más pobres y
y estos dispositivos en el hogar, admitiendo que las familias más pobres no llegaron como una hoja en blanco, sino que tienen experiencias previas, que tienen representaciones previas con la tecnología en general y que además estas representaciones se organizan desde un lugar de exclusión y que eso también organiza la representación. Entonces veamos qué expectativas le generan, ¿no? En lugar de estar pensando qué tanto impactamos, menos o más. Bueno, si uno se plantea las cosas así, entonces resulta que puede advertir que a lo mejor estas familias distan mucho, salvo algunos ejemplos que son bastante interesantes, que los hacen circular por ahí, ¿no? Distan mucho de cambiar, al menos en el corto plazo, sus transformaciones, de transformar sus condiciones de vida, ¿no? Probablemente tengan que intervenir muchos otros factores de distribución de la riqueza para que esto suceda. No obstante, no sucedió esto, o sucedió en casos excepcionales. Pero la evaluación de estas políticas de inclusión digital, por ejemplo, hay otras cosas que pasan que las toman como efectos colaterales que a mí me parecen centrales y por eso las traigo aquí. Fíjense este efecto colateral. Madres y padres que no acabaron la primaria, ¿no? Bueno, acá faltó una. La asistente decidió que por el tiempo no había que. Bueno, sigamos entonces. Bueno, por supuesto de esto ya se habló. Pero a mí me interesa marcar cómo este sentido común ilustrado, que está organizado con intereses económicos legítimos, ¿no? Y también con intereses, digamos, está organizado también a través de preocupaciones legítimas de intelectuales, de maestros, de acuerdo. Pero me parece que, fíjense, que también cuando intentan explicar el marcado desinterés por la lectura de libros, tanto unos como otros responsabilizan a las TICs por erradicarla, a los medios electrónicos por ser cómplices del vaciamiento, a la escuela por no incentivarla y a los padres por tolerar o ser indiferentes frente a tremendo desatino, ¿no? Entonces, acá hay nuevamente una cuestión de lugar de partida. Es el error de pensar que la historia de la cultura, ¿no?, como dice García Canclín, es la sustitución de unas tecnologías por otras, en lugar de pensar en su coexistencia. Entonces, lo que las investigaciones disponibles sugieren, sobre todo en el ámbito de la educación, es que más bien pareciera que hubiera una confluencia de polialfabetismo, ¿no?, donde lo verdaderamente importante no son los nuevos soportes, sino las nuevas prácticas y hábitos sociales. Esto se ha referido, allí tienen la gráfica. No me quiero demorar para no perder más tiempo. Bueno, entonces, a la luz de estas omisiones, me parece que suponer la decadencia del libro y de la lectura cultivada no nos ayuda a pensar en las preguntas que hace falta, pues no solo impide entender las formas contemporáneas de leer, sino también cómo los viejos modos son reapropiados en sintonía con los nuevos códigos de comunicación y sociabilidad que integran la experiencia cotidiana online con la offline. Esa es otra cosa que yo no entiendo. ¿Quién de nosotros separa lo online de lo offline, ¿no? Salvo cuando los adultos mayores necesitamos justificar nuestra independencia frente a las tecnologías. Entonces decimos, no, yo me desconecto aquí y yo no permito esto y el celular lo cierro aquí. Pero los jóvenes ni siquiera tienen necesidad de esta retórica, como dice William Gibson. Dice, en 50 años, cuando uno le pregunte a un joven por lo offline y lo online, le va a decir, no entiendo de qué estás hablando. O sea, pero es verdaderamente separar en la experiencia de los jóvenes, de los sujetos, de quienes ustedes quieran, los dos ámbitos, nuevamente es imponerle a la realidad una fragmentación que no tiene. Y además es suscribir un determinismo tecnológico que hace suponer que cuando uno está
online, entonces la tecnología provoca la modificación de la experiencia. Y cuando uno está offline, entonces sigue siendo como siempre. No. Bueno, fíjense, con esto voy a terminar. Como sé que me extendí mucho en el tiempo, pero bueno, que es para que la Marina, la inversión que hizo con Aculta en mí, que hay una cosa que me parece, las traje porque a ustedes les puede interesar. Después que yo me quedé sorprendida por esto que pasó con mis alumnos, decidí hacer un estudio exploratorio que después llevó a un proyecto de investigación que trataremos de aterrizar el año que viene. Pero les mandé por internet por mail. Mis alumnos se ríen porque dicen que yo no quiero usar la red social, pero bueno. Entonces, aquellos que todavía leen el mail de vez en cuando, les mandé a 30 alumnos 10 preguntas. De esas 10 preguntas respondieron 13. No, solamente voy a traer aquí 3 preguntas, pero yo creo que para ustedes, editores, libreros, las cosas que se las voy a pasar rápido sin comentarlas hasta el final, solamente para que ustedes las mastiquen y se apropien de esto, ¿no? Bueno, fíjense, ¿dónde prefieres leer, no? En libros son portátiles, cómodos, amables, algunos no todos, obviamente, y huelen bien, ¿no? ¿Cuánto marketing se podría hacer con el olor, con la intimidad? Ok. Bueno, sigo. ¿Dónde prefieres leer? Es lo mismo. Leer el libro, más cómodo. El olor al libro jamás dejará de gustarme. Después dice, prefiero leer en el iPad, ok, pero me gusta mucho tener el libro en físico. A veces es interesante, él prefiere leer en iPad, pero si le gustó mucho estaría dispuesto a comprarlo para tenerlo en la biblioteca y coleccionar. Los seres humanos nunca se nos va a quitar el gusto por coleccionar. Es difícil coleccionar virtualmente, pero coleccionar cosas en la casa las necesitamos todos. Qué bueno que sean libros. Fíjense, prefiero comprar los libros que deseo leer, ¿no? Pero es ahí muy interesante y quiero traer una reflexión, ¿no? Todo lo que ellos dijeron, que todo lo que se hace en red, no está aquí en las respuestas, básicamente es lo que permite una estrategia de picoteo, diría yo, breve. Aquí, allá, es una optimización del tiempo que además tiene que ver con sus propias necesidades de visibilidad y de prestigio y de distinción frente a sus compañeros. Entonces, lo que está en la red es el tiempo de administración de las ventanas, que además son unos verdaderos estrategas. Pero ese tiempo no es un tiempo que no permite aparentemente la intimidad, que no permite, es un tiempo ansioso, es un tiempo voraz. Y aparentemente la lectura de las novelas es una lectura que requiere otro tiempo. Pero nuestros voraces jóvenes también parece ser que en algún momento necesitan tener un momento distinto de intimidad, que no pueden conectarse con el autor si están en esa voracidad y en esa ansiedad. Yo no voy a decir que esté mal ni bien, simplemente quiero decir cómo se puede convivir una cosa con la otra, ¿no? Bueno, periódicos y publicidad, esto no les va a sorprender nada, ¿no? Artículos académicos, notas periodísticas. Fíjense lo que dice. En el caso de las noticias prefiero leer en pantalla porque es algo cambiante. Si leyera un periódico impreso no tengo la certeza de que eso que estoy leyendo no cambió en el transcurso de las horas. Me parece muy razonable, ¿no? Bueno, ok. Dice, ¿qué tipo de textos es mejor leer? Sigue, perdón. No sé cuál sea el mejor, ¿no? Dice, fíjense que dice, he leído bastante los cómics, pero también dice que en el celular
que como tiene celular, que entonces ahora lee cosas en pantalla, pero dice, pero no entiendo la pregunta, es que no sé cuál es lo mejor, todo es mejor, yo juego con todo, ¿no? Bueno, después, voy a pasar acá porque quiero ir a la siguiente pregunta. Esto, ¿qué tipo de textos es mejor leer en papel? Dije, cuando se trata de trabajo académico prefiero leer impreso, pero ¿saben qué es impreso? Las fotocopias. Yo sé que ustedes, editores, libreros, las fotocopias es el enemigo número 1, de acuerdo. No voy a defender eso para nada, pero quiero decirles una cosa. Cuando un estudiante tiene su fotocopia, bueno, ya me pusieron, fin, con esto digo. Cuando un estudiante tiene su fotocopia, es la mayor apropiación del texto que hace. La raya, le pone notas al lado, escribe, la ensucia, le tira café. Nunca, en ningún otro, de ninguna otra manera, un texto académico puede ser tan suyo que como cuando está en fotocopia. Bueno, gracias, que así se quedó. Muchísimas gracias, Rosalía. Muchísimas gracias a todos los participantes. Nada más cierro agradeciendo nuevamente a Ricardo y a Marina haber abierto este espacio. Hace años es un espacio, yo creo que coincidirán todos conmigo, enormemente rico, que se había empobrecido con los estudios cuantitativos sobre los lectores. Cuando antes se hablaba del decrecimiento y se alteraban las hormonas nacionales por el 2.9 o el 3.7 o si íbamos a llegar al 4.5 de promedio, era una discusión vacua. Hoy estamos ante lectores de carne y hueso, ante la necesidad de escucharlos, de atenderlos, de comprenderlos, de vincular eso de las prácticas, los modelos, de tratar de plantearnos las preguntas desde otro esquema epistemológico. Creo que las 4 intervenciones dan para eso y para muchísimo más. Ojalá que por el bien de todos nosotros podamos saber comprender los desafíos que tenemos frente a nosotros. Muchísimas gracias.